Muy buenos días, el tema de hoy es la intolerancia. Vamos al libro de Proverbios capítulo 19, verso 11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La intolerancia. Hay personas que están en los caminos del Señor, pero no toleran la incomprensión de otros. No toleran que otros los acusen, que otros los juzguen, que otros los condenen, que otros los tilden. No toleran en que otros anden en la fornicación, en la inmoralidad, en el pecado, en la mentira, en el engaño. No toleran que personas que aún asisten a la iglesia, que buscan de Dios, que han ido a un encuentro, incluso personas que han sido bautizadas, toleren el pecado, que anden en la inmoralidad, que anden en el engaño, anden en la traición, anden en trabajos, haciendo trabajos deshonestos. No lo toleran. Y aquí la palabra de Dios nos enseña que la cordura del hombre detiene su furor. Y esa cordura que el Señor nos lleva a usted a tener en la dirección del Espíritu Santo. Sí, hay muchas cosas que de pronto no toleramos, somos intolerables, que no aceptamos de pronto, que ustedes ya conocemos el pecado, hemos mirado la luz de las Escrituras, el Señor nos ha ayudado a conocer y entender que es lo que debemos apartarnos, ya no vivir en esa inmoralidad, en la mentira, en ese engaño, en la cual de pronto el enemigo nos tenía atados en la vida pasada, la vida pecaminosa en la cual andamos. No sé en qué parte estaba usted, de pronto en el engaño, la traición, la infidelidad, la mentira, la falsedad, la hipocresía, de pronto la soberbia, el orgullo, la altivez, y el Señor lo ha llevado a cambiar, el Señor lo ha llevado a ser una persona renovada, restaurada, que está luchando de pronto todavía con el carácter, que lucha todavía de pronto con los pensamientos, lucha todavía con las palabras, lucha todavía con los pensamientos, con las actitudes, pero va bajando, va avanzando, va evolucionando, va avanzando en el plan que el Señor le asignó para su vida, y de pronto se vuelve intolerable con la respuesta a las actitudes con las personas que lo rodean, y como que le molesta, le fastidia, y como que rechaza, como que no le gusta, y como que hay momentos en los cuales como que quiere decirle unas cuantas cosas a esas personas, pero el Señor nos llama a usted y a mí, no es que seamos intolerables, es que debemos llevarlo a la oración. ¿Cómo serían las actitudes y las respuestas del Señor cuando no toleraban que el Señor los acusaba, que vivían en pecado, en fornicación, en adulterio? Cuando confrontaba al pueblo, cuando confrontaba inclusive al pueblo judío, no les gustaba a ellos. Pero el Señor no se enfrascaba en un problema, en una circunstancia, en una situación adversa. Por el contrario, el Señor siempre iba a la oración y hablaba todo con el Padre, para saber cómo obrar y actuar y hablar y decidir con cada una de estas personas. Por eso dice que la cordura del hombre detiene el furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Cuando le hablo de la oración, en la oración podemos pasar por alto la ofensa. Usted y yo todavía estamos habitando en un cuerpo humano en el cual todavía la carne tira. Pero si usted y yo doblegamos la carne en la oración, no permitirá que hagamos cosas incorrectas, cosas indebidas, y no nos dejaremos llevar por la intolerancia. Por el contrario, debemos dejarnos llevar por la paz, la seguridad y la confianza que el Señor nos trae a través de las Escrituras. Y ahí cuando vamos a la oración, el Señor nos da paz y tranquilidad en cual usted y yo la encontramos. Por eso es que debemos reforzar esa oración, ese clamor delante del Señor. Y es no aceptar esa intolerancia por situaciones, circunstancias, inclusive de las personas que nos rodean, personas muy cercanas, de pronto su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, sus amigos. De pronto cuando usted comparte con su familia un asado, una reunión familiar, como que entra la intolerancia y como que en algún momento quiero enfrascarme con esas personas y como dicen algunos, decirle unas cuantas verdades. Pero ahí donde el Señor nos lleva a usted y a mí, que debemos ir a la oración. No ser intolerantes y explotar de un momento dado y decir y explotar cosas en las cuales después usted y yo tengamos que arrepentirnos, porque tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios nos enseña que usted y yo somos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero también encontramos que hay una gran nube de testigos alrededor nuestro. Esa gran nube de testigos busca cómo sacarnos de casillas, en que de pronto nos volvamos intolerantes ante las circunstancias, situaciones que ellos nos presentan, pero es el mismo enemigo alrededor de ellos. Por eso encontramos al Señor Jesús, que inclusive su propia familia quería llevarlo a que de pronto él explotara en algún momento dado, pero el Señor Jesús no permitió, no se prestó para alguna cosa de esas en las cuales de pronto el enemigo quería hacerlo. Y el Señor quiere llevarnos a usted de mí a entrar en ese camino de transformación, ya que el Señor conoce nuestro corazón, Él sabe cuando existe una actitud de parcialidad oculta dentro de nuestros corazones, pero también quiere llevarnos a usted y entrar que en esa intolerancia de pronto es un afán diario, por lo que tenemos algunos pensando que
se metieron conmigo, es que lo que hablaron, lo que están diciendo de mí, pero es que es quienes se creen, es que ahora quieren montarme la mía, es que ahora me van a decir, bueno, muchas cosas que el enemigo empieza a trabajar y obrar en cada uno de nosotros, pero usted y yo no nos debemos dejar mover por lo que diga el enemigo o lo que piensa el enemigo. ¿Qué dice el Señor a la luz de las Escrituras? Y eso es lo más importante, que es lo que nos habla el Señor acorde a la palabra, pero cómo debemos actuar usted y yo acorde a lo que el Señor nos dice a través de las Escrituras, es actuar con esa paz, esa seguridad, esa confianza, esa seguridad en la cual el Señor nos quiere llevar a usted y a mí en paz y en seguridad, obrando acorde a lo que el Señor nos enseña a la luz de las Escrituras. Yo no sé si hay algo usted todavía en cual de pronto no lo tolera y se vuelve intolerante, porque ya me lo han dicho varias veces, cuántas veces se ha metido conmigo, pero es que quien se cree, y es que le voy a decir unas cuantas cosas y espera y verá que yo me lo encuentro, me la encuentre y le voy a decir, no, deje que el Señor obre, deje que el Señor obre en cada uno de nosotros, y le aseguro que el mismo Señor nos dará la salida, Él mismo nos dará la salida de cómo obrar y actuar para determinadas circunstancias, sin llegar usted y yo de pronto a enfrentarnos con otras personas en las cuales de pronto salgamos más perjudicados usted y yo. Por eso a mí mire que en alguna palabra el Señor mismo les dijo a sus discípulos, lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 10, 14 al 15, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mire que aquí el Señor le dio instrucciones tan claras a sus discípulos cuando le mandó ir sin alforja, sin nada por el camino, que tenían que ir a determinados lugares. Y el Señor les decía qué instrucciones tenían que seguir, que donde lo recibieran, bien, y donde no lo recibieran, no recibirían era el Señor, no a ellos mismos. No obran en la carne, como a veces algunos, pero es que vengo a orar por esa persona y mire cómo me trata, vengo a darle una palabra y mire cómo me trata. Si trataron al Señor Jesús mal, lo rechazaron, lo escupieron, lo maltrataron, lo vituperaron, ¿cuánto pensaremos nosotros que harán con nosotros? Pero como vamos es en el nombre de nuestro Señor, no vamos en el nombre de nuestra propia humanidad, entonces habrá el Señor y hará victoria en cada uno de nosotros. Y aquí estas son las instrucciones que le dio a sus discípulos: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Instrucciones muy claras, no que se pusieran a pelear, no que se enfrascaran con ellos, no que fueran intolerantes, no, solamente sacúdanse los pies, pero miren la consecuencia de quienes lo rechazarían. A los discípulos dice: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la ciudad de Sodoma y de Gomorra que para aquella casa. Prácticamente vendría juicio para aquella casa por no haber recibido lo que el Señor mandó a cada uno de sus discípulos. Si usted y yo vamos en el nombre de Jesús, podemos hallar una palabra y el Señor viene y nos da esa palabra a usted y a mí y la llevamos, pero no nos preocupemos si nos aceptan o no nos aceptan, porque vamos y llevamos es el mensaje de Él, no llevamos un mensaje nuestro, no es pensamiento nuestro, no. El Señor declara un juicio más grande que el de Sodoma y Gomorra para aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio, ya que advirtió que muchos creerían haberle conocido. Pero para entender de que habían sido rechazados por estas palabras, el Señor entendería que ellos prácticamente no estaban obrando acorde a lo que el Señor les había dicho ni lo que tenían que hacer. Y ahí es donde usted y yo nos debemos mirar cómo realmente estamos obrando acorde a lo que el Señor nos está diciendo a usted y a mí, si lo estamos haciendo acorde para el Señor. Por eso en el Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Una respuesta en la cual de pronto algunos pensarán: pero muy intolerable Dios ante esta circunstancia, pero cuántas veces no oramos por otras personas, pero cuántas veces no echamos demonios fuera en el nombre del Señor. Pero ¿cómo si el Señor conoce nuestros corazones? ¿Cómo estaremos actuando? No quiere decir que el Señor no nos quiera usar a usted y a mí. Sí, podemos actuar recto y perfecto delante del Señor. Y para actuar recto y directo delante del Señor debemos despojarnos de nuestra humanidad, nuestros pensamientos, deseos, sentimientos, gustos, anhelos, deseos, frustraciones, inseguridades, temores, y entrar en la seguridad, la confianza, la palabra, el conocimiento del Señor y la dirección del Espíritu Santo. No es que de pronto el Señor sea intolerable de pronto porque alguna circunstancia. Aquí está diciendo que muchos le llamarán Señor, Señor, pero el Señor dirá: no los conozco, hacedores de maldad. Y es precisamente ¿por qué? Porque hacen unas cosas para el Señor, pero resulta que están haciendo otras cosas para el diablo. Hacen cosas en secreto, de pronto andan en fornicación, en adulterio, en inmoralidad sexual, en engaño, en traición, tantas cosas que el hombre puede meterse y puede justificarse delante del Señor. No se podrá justificar, ya que en el Antiguo Testamento
con el Nuevo Testamento encontramos casos en los cuales el Señor no es que sea de pronto un Dios injusto, de pronto un Dios intolerable. No, es que encontramos casos en los cuales el Señor nos lleva a usted y a mí a ser justos delante de Él, pero no es que Él sea intolerable, pero también nos lleva el Señor Jesús a que no seamos intolerantes con los demás, porque es el Señor, inclusive en su amor, en su comprensión, en su bondad, en su grandiosidad, en su generosidad, pero en su majestuosidad, cómo obró y tuvo misericordia, inclusive con los mismos que lo atacaban. El Señor Jesús sabía quiénes lo iban a traicionar, pero como el Señor, esos mismos que lo iban a traicionar, Él lo sabía de antemano, los sanó, cuánto los liberó de las mismas ataduras que tenían, del mismo diablo, pero el Señor les dio libertad. Usted y yo solamente debemos cumplir el plan que el Señor nos ha mandado a hacer a usted y a mí, pero no es que seamos intolerantes porque no me abrió la puerta, quería orar por esa persona, fui a darle una palabra, mire cómo me recibió, me rechazó. Es que no vuelvo a esa casa, no vuelvo a ese lugar, no vuelvo a orar por esas personas, pero es que se creen, uno les quiere ayudar y mire para sacarlo de... Bueno, muchas cosas que el enemigo entra a trabajar ahí, pero usted y yo no somos quienes para juzgar, ya que la intolerancia viene directamente del enemigo para buscar cómo sacarnos de casillas a usted y a mí y poder obrar en las obras de las tinieblas, no en las obras de la luz. Le oro y le clamo y le pido al Señor que salgamos de toda intolerancia a la dirección del Espíritu Santo en Cristo Jesús.